por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. A ver, pregunto, ¿qué Señor había dado salvación a Siria? O sea, el Dios de Israel había dado salvación a unos que estaban en contra de Israel. Mire qué cosa tan extraña. Pero ¿por qué pasa estas cosas? Porque Dios es soberano. Él decide. Él no necesita que nosotros le digamos qué hacer. Él es sabio, Él es bueno, Él es prudente. Él tiene una inteligencia más alta y más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y en su sabiduría permitió que Siria tuviera salvación a través de este general. O sea, había tenido varias victorias en la guerra. Y dice que este hombre era un hombre valeroso en extremo. O sea, él no era cobarde. Él era sumamente valeroso. Pero, ¿qué tenía ahí? Lepra. Él era leproso. ¿Sí? En una de sus incursiones por Israel, una banda de sirios había tomado cautiva a una muchacha que luego había pasado al servicio de la mujer de Naamán. Vamos a ver la historia. ¿Cómo es esta situación? Naamán, general del ejército de Siria, había habido una incursión en Israel, en el pueblo de Dios, y había llevado gente cautiva. O sea, estaban en guerra. Estaban en guerra. Y en esta cautividad se llevan a una muchacha. ¿Se imaginan ustedes la historia de esta chica? Ella estaba en su casa en Israel, tenía a sus padres, a su familia, tenía conocimiento de Dios, hacía el pueblo de Israel ya en ese tiempo pues hacían sacrificios al Señor, cumplían sus normas, sus leyes y de pronto por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permite que sean en algunas ocasiones llevados cautivos, porque cuando el pueblo de Dios se olvida de Dios, viene cautividad. Entonces, en esta cautividad que se había sido llevada esta muchacha hacia el pueblo enemigo como esclava. Y uno dice, pues, esta chica debió haber estado resentida, diciendo que cómo es posible y siendo una mujer amargada en su corazón. Sin embargo, no. Vamos a ver qué hace esta chica. Esta chica es llevada a que sea sirvienta de la esposa de Naamán. Y esta chica le dijo a su señora, si rogara mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren el corazón de esta muchacha, estando en cautiverio, al hombre que le tenía como esclava, como sirviente en su casa, pudo haber dicho que sea leproso, que bueno, ¿para qué es malo conmigo? Como a veces hacemos nosotros aquí, ¿verdad? Tenemos un jefe que no vale la pena y decimos, ay, que se quede, Liz, que le vaya mal. Si a mí me trata como me trata, pues ahí que esté enfermo, qué bueno. Digan si o no, si no da ganas de decir eso cuando una persona se porta mal con nosotros. Y de pronto estamos al servicio de alguien que no es ni cristiano, es más, es una persona que ataca a los cristianos. ¿Y qué provoca el corazón decir? Ay, esta persona que le vaya mal, que no sabe acaso que yo soy hija de Dios y me viene a tratar de esta manera. El Dios de mi Padre Celestial va a coger venganza contra esa persona. Y mire lo que hace esta chica. Dice, busca la sanidad de su jefe, de su amo, porque ni siquiera era un jefe, era un amo. Busca la sanidad de este amo y le dice que hay un profeta en su tierra al cual él puede acudir y ser sanado de la lepra. O sea que los profetas tenían poder. Ojo que no tenían, tienen poder. Amén. No van a estar después en fila con Ana María y Adrianita pidiéndole sáname, ¿no? Porque nosotros tenemos un profeta mayor. ¿Saben quién es nuestro profeta hoy? Jesucristo. Y ante él nosotros tenemos acceso ilimitado. Pero vamos a ver que toda esta historia apunta a Jesucristo. Vamos con calma. No me quiero adelantar. Entonces le dice en el versículo 4, Naamán fue y solo le relató a su señor, le relató al rey, le dijo, tengo una chica en mi casa, una muchacha que yo traje de Israel, que dice que si yo busco al profeta, en ese caso el rey sabía qué profeta era, al profeta Eliseo, y
me puede sanar de mi lepra. Obviamente al rey le interesaba que su mejor guerrero esté sano, porque si con lepra había vencido tanto, imagínese sin lepra. Que con lepra y todo él era capaz de luchar, imagínese sin lepra, era mucho más poderoso. Entonces el rey le dice, ¿en cuál me toca? En el 5. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Imagínese, se va con recomendación. Vamos a ponerlo en el tiempo actual. Era más o menos como Naamán, como si hoy fuese el general del ejército más grande, pongámosle del Ecuador, el general mayor del Ecuador. Tenía contacto directo con el presidente, era famoso, era rico, tenía muchos recursos. ¿Cuánto gana un general ahora? Aquí nomás. Vámonos más arriba. ¿Cuánto gana un general en las naciones como Estados Unidos, Rusia, Alemania? ¿Cuánto ganará? Mucho dinero, mucho dinero. Y él ganaba mucho, tenía muchos recursos, era famoso, era influyente y todavía más iba con una carta de recomendación. Si cuando nosotros aquí sabemos decir un dicho popular, que el que tiene padrino se bautiza. ¿Sí han oído eso? Eso es cuando queremos mover influencias. No tendrás a alguien conocido en tal institución para que me ayude. ¿Sí han oído eso? A eso se refiere las cartas de recomendación. Entonces Naamán iba ante el profeta con una carta de recomendación del rey. Es como si a usted le traen a su oficina y le dicen, te mando un recomendado, viene recomendado del presidente de la República. ¿Usted qué dice? Uy, ya tocó. Tocó atenderle porque es un recomendado del presidente de la República. Algo así sucedió con Naamán. Entonces era famoso, era millonario, era influyente, era valiente, pero leproso. O sea, lo tenía todo excepto salud. Podía comprarse todo, pero no podía comprarse nada para sanar la lepra. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien en la historia? Si están atentos, regrésele a ver al de al lado a ver si no se durmió. Eso, ahí, codele. Vamos, la historia es interesante. Entonces el rey le envía la carta y Naamán guarda entre sus posesiones su cartita. Y luego dice, Naamán salió llevando consigo, ¿tienen calculadora? No, tranquilos, no la saquen, yo les digo. Llevando consigo 30,000 monedas de plata. ¿Quieren que les diga más o menos? Porque hice el cálculo, hoy de mañana estábamos con mi esposo haciendo el cálculo de cuánta plata son 30 monedas de plata. Hoy, ¿les digo cuánto? $350,000. ¡Oh! Y dice, 6,000 monedas de oro. ¿Saben cuántos son esas 6,000 monedas de oro? 3 millones de dólares. Sume, 3 millones más 350,000, más o menos, ¿no? Ya vamos, 3,350,000 dólares. Y dice que les llevaba 10 mudas de vestido, o sea, cambios de ropa, no mudas, no, cambio de ropa. 10 paradas de ropa fina, porque este señor era de la altísima sociedad. ¿Cuánto costará una parada de ropa? Un outfit, ¿así se dice? Sí, un outfit de diseñador exclusivo. ¿Cuánto costará? Vamos a ponerle suave $2,000. 10 paradas de ropa a $2,000, ¿cuánto sale? 20,000. ¿Cuánto le llevaba mi señor Naamán al profeta Eliseo? 3,520,000 dólares más o menos. Entonces, imagínense si fuera uno de los profetas de hoy en día, que no quiero mencionar cuáles yo conozco, que uno venga con una ofrenda de 3,520,000 dólares, ¿qué harían? Bienvenido a la iglesia, póngale la alfombra roja, te ponemos como anciano de la congregación por poco. Pero miren lo que hace el profeta. Vamos a seguir leyendo. Naamán fue, pero dijo, y además la carta del rey, ¿no? La carta de recomendación. Vengo recomendado del rey de Asiria por si acaso el profeta no se le ocurra atenderme. Vamos hasta ahí, ¿me copia? Ya le he copiado yo a mi esposo.
Él dice así, ¿me copia? Bien, vamos a continuar. ¿Cuál me toca? Y también llevó al rey de Israel una carta que decía, cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Una orden. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, porque le mandó de rey a rey, ¿no? Le mandó para que vaya donde el rey. Y el rey de Israel rasga sus vestiduras. ¿Qué significa cuando la Biblia dice rasga sus vestiduras? En la costumbre de ellos, cuando estaban muy tristes o muy preocupados, rasgaban sus vestiduras y era como una forma de demostrar su preocupación, su dolor, su luto. Incluso se ponían cenizas sobre la cabeza y se cambiaban a ropas de silicio, que se llamaba, eran ropas ásperas. Y se sentaban sobre ceniza, era como para lastimar su cuerpo. Era una manifestación de preocupación o de luto. Entonces, en este caso, el rey recibe la carta y rasga sus vestiduras. ¿Quieres saber por qué rasgaba las vestiduras? Pero sí, ¿qué ofensa era la carta? ¿Qué le ofendía al rey de Israel la carta del rey de Siria? ¿Quieres saber por qué? Vamos a continuar leyendo. ¿Cuál me toca? Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios que da vida y que la quita para que éste me envíe a un hombre para que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El hombre estaba tan metido en sí mismo que pensaba que el rey de Siria le estaba mandando una trampa. O sea, imagínese usted, vemos varios personajes aquí. Una mujer, una chica, una muchachita que estaba bien ubicada, que tenía en su pueblo, que no estaba resentida en su corazón por causa de la cautividad, que le dio una información a su amo, quien le tenía en cautividad para que sea sana, una mujer desinteresada en ella misma. Un hombre que consideraba que todas sus riquezas y posesiones le podían comprar la sanidad. Un rey de Siria que pensaba que con su carta tenían que obedecerle el mismo Dios de Israel. Un rey ególatra que solo pensaba en sí mismo y pensaba que esa carta era una trampa para sí mismo. Si se da cuenta, todos estos personajes de esta historia nos enseñan muchísimo. Entonces llega esta carta y él rasga sus vestidos y dice, ¿acaso soy yo Dios? Me están poniendo una trampa. Y de pronto vamos a continuar. ¿Cuál me quedé? Nos toca el 8. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, Eliseo era verdaderamente un hombre de Dios, un profeta de Dios. Oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, a ver, ¿cómo oyó el profeta? Estaba conectado con Dios. No, le fueron a chismear. Corrió alguien por ahí, volaron donde un mensajero rápido, donde Eliseo, y le dijo, esto pasa con el rey de Israel. Y Eliseo es lo que responde, es esto. ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Eliseo era tan tremendo que iba donde el rey sin empacho, sin problema. Y le dice, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y Eliseo estaba seguro al Dios que servía. Pero Eliseo tenía un carácter, vaya carácter. ¿Por qué estaba preocupado el rey de Israel? Vamos a verlo un poquito, déjenme encontrarle. En el capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué el rey de Israel tenía sus reservas con Eliseo? Vamos a ver, en el capítulo 3 habla de varias historias hermosas. Por ejemplo, en el capítulo 3 está que Eliseo predice la victoria sobre Moab. Eliseo profetiza la victoria sobre Moab, sobre uno de los enemigos de Israel. Pero le dice al rey, en el versículo 13, pero Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El rey de Israel respondió, no, porque el Señor ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy,
que si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría ni a ti ni te vería. Pero ahora tráeme un músico. Y luego dice que mientras el músico tocaba, la mano del Señor se posó sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques, porque así dice el Señor, no veréis viento, ni veréis la lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y como esto es poca cosa a los ojos del Señor, Él te entregará también a los moabitas en vuestras manos. Él era tremendo, Eliseo. Él escuchaba la voz del Señor, pero no era tan gentil con el rey. Por eso es que el rey tenía sus reservas con Eliseo. Eliseo no estaba halagándole al rey, como a veces pensamos nosotros. No voy a hablar con el jefe, voy a hablar con alguien importante que tengo que llegar. Todo suavecito, con la mejor sonrisa, para llegar al corazón de esa persona. Pero Eliseo sabía a quién servía y a quién representaba y no tenía problema de decir la verdad. ¿Cómo sabe usted que un profeta es un verdadero profeta? Cuando usted le dice las cosas y le dice las cosas que a usted no le gusta escuchar. Si un profeta solo se acerca y te dice: veo que te va a venir algo maravilloso, levanta la mano y vas a recibir la bendición, dude que es profeta. Porque el profeta lo que principalmente hace es que tú te encuentres con el Señor. Cuando hay una persona que te dice: el Señor está llamando a tu corazón, arrepiéntete de esto que estás viviendo, ahí es mucho más probable que sea un profeta. ¿Y sabe cómo saber que el profeta es profeta? Eso como una ventanita, un plus para que usted sepa. ¿Cómo sabe usted que un profeta es profeta? Primero, porque el profeta se cumple lo que dice. Pero hay profetas que no son buenos profetas y se cumple lo que dice. Por eso es que a veces las personas van donde los brujos, hechiceros, que no son profetas, son adivinos porque les asiste espíritus inmundos y se cumple. Entonces dice: ay, sí es profeta. No, no. Porque la segunda cosa para saber que un profeta es por su vida, su testimonio. No porque se cumpla solamente es ya un buen profeta. Tiene que cumplirse lo que dice, porque ahí sabemos que viene de Dios, y también porque esa persona tiene una vida íntegra. Perfecta no, pero íntegra sí. Y la última forma de saber que un profeta es profeta, con la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que conocer la palabra del Señor. Porque alguien viene y le dice algo contrario a la Biblia, ese no es profeta del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a saber que un profeta es profeta? Primero, porque tiene una vida digna. Segundo, porque está de acuerdo a la palabra del Señor. Y tercero, ya me olvidé. ¿Por qué? Sí, yo lo sé, pero quiero ver si están despiertos. Y porque lo que ha dicho se cumple. ¿Ok? Eso es para que usted y yo sepamos cuando un profeta es un profeta. ¿Ok? Continuando, ¿en dónde me quedé? Porque quiero llegar a lo importante de este asunto. 8. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó eso, ya leímos, vamos con él. 9. Llegó Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínese cómo sería la casa de Eliseo. ¿Cómo se imagina usted la casa de Eliseo? Un palacio impresionante, porque era profeta de Dios. Y cada visita de los que iban donde el profeta le llevaban alrededor de $3.520.000. ¿Cómo debió ser la casa de un profeta? ¿Una mansión así como las de Malibú? No, la casa de Eliseo era como las casas de la gente de ese tiempo, usualmente hechas de adobe, con paja en el techo de ese tiempo. La construcción era así, con unas 2 habitaciones y tal vez 3 porque tenía su siervo y los siervos vivían juntamente con sus amos. Esa era la casa del profeta. Y el hombre que llegaba con su séquito, ¿se han visto en las películas de dibujos animados cómo llegaban a los reyes? Con el séquito, con regalos, así llegaba Naamán, con sus siervos, con todo un vestido con las mejores ropas, pero leproso. Así era. ¿Dónde estaba la lepra de Naamán? Debajo de sus ropas finas, escondido para que nadie le vea. Nadie más que el rey y él sabían, y su familia, que él era leproso. Todo estaba debajo de lo que se veía bonito por encima.
Ahí tenía Naamán lo que estaba pudriéndose por dentro de él. Y llega donde el profeta súper bien vestido, con todo su séquito, con nada más y nada menos que 3.380.000. Ya no me acuerdo la cantidad exacta, pero bueno, usted me entiende. Usted me entiende. Le sigo bajando y le sigo subiendo cada que lo menciono. Bien. Llega a la puerta. ¿Dónde estaba la puerta? ¿En qué versículo? ¿Cuál? 9 o 10. Pónganse de acuerdo. 10, ya. Vamos desde el 9. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Y vino el shock impresionante contra Naamán. ¿Cómo es posible que a mí me mande un siervo? ¿Qué le pasa a este profeta? ¿Qué se ha creído? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe que soy el comandante del ejército de Siria y que traigo una carta de parte del rey de Siria? ¿Cómo se le ocurre mandarme un siervo? O sea, ni siquiera tuvo la delicadeza de salir a recibirle. Y me manda un mensaje. Vamos a leer lo que dice Naamán. Naamán se fue. ¿Qué dice que se fue Naamán? Enojado. Señor, ya he orado toda una semana por algo que te pido y no me das. Me enojo. Ya no quiero ir a la iglesia porque no resulta. Porque no me das lo que pido. Naamán se fue enojado. Y decía, yo que pensaba, ahí viene el mensaje que quiero en esta mañana dar. ¿Qué era lo que tenía Naamán en su mente, en su pensamiento? De seguro saldrá enseguida y puesto en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Naamán tenía ya toda la película hecha. Naamán se imaginó capaz que hasta la ropa que tenía el profeta. Y cuando le manda un mensaje, se decepciona. ¿Cómo piensas que se va a resolver tu asunto? ¿Cómo te has imaginado que Dios te va a resolver tu asunto? ¿Cómo te imaginas tú que Dios te va a sanar esa enfermedad? No, pues es que yo voy a la iglesia y el momento en que estemos ahí, le va a venir la hermana y me va a tocar en la mano y se va a ir la enfermedad. Tal vez el Señor quiere que pases por un proceso, como quiso que pase Naamán por un proceso. Porque el Señor va a utilizar todo lo que tienes en tu vida para lo más importante, salvar tu preciosa alma. Porque este cuerpo es temporal, mis amados. La crisis económica es temporal, te doy una noticia, va a pasar. No es eterna, no es para siempre. La enfermedad no es para siempre. El dolor no es eterno. Todos son ciclos, va a pasar, va a llegar el momento y va a pasar. Pero tú tienes que saber que nuestro Padre Celestial está al tanto de tu situación y te va a procesar. No nos gusta el proceso, porque el proceso duele, el proceso desconcierta, el proceso enoja. ¿Por qué tuvo que pasarme a mí esto? ¿Por qué tiene que pasar esto en mi familia? ¿Por qué no viene un profeta y me pone la mano y se me resuelve todo? ¿Sabes por qué? Vamos a continuar viendo la historia de Naamán. ¿Cuál me toca? 11 o 12. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Tenía un orgullo Naamán más grande que todas las cosas y los regalos que fue llevando. ¿Cómo sabes que eres orgulloso? ¿Quieres hacer un test, una evaluación rápida?
quieres que las cosas se hagan a tu manera. ¿Cómo saber que eres orgulloso? Porque piensas que tu pensamiento es mayor y que debe ser como tú quieres. Nunca me he de olvidar la predicación del pastor cuando decía que nosotros le pedimos al Señor, Señor, danos de esto, te pedimos, Señor, pero que sea rojo, que se haga tu voluntad, pero que sea rojo. ¿Se acuerdan que decía así? O sea, le pone la condición para pensar que debe ser de la manera en la que tú quieres la resolución de tu asunto. Tengo este problema económico. Señor, resuélveme, mándame a alguien que me regale, que me preste, que me saque la lotería, que me dejen una herencia millonaria. Y de pronto el Señor quiere que aprendas a administrar, que dejes la pereza, que rompas tus esquemas mentales, que dejes el menosprecio porque te piensas que no puedes. Y quién sabe, el Señor te está moviendo para que tú pases de ese proceso y te valores y sepas lo que eres capaz en Cristo Jesús. Y que lo que dices confiesas y declaras sea una realidad en ti. Cristiano que se respeta ha dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿o no? Y el rato del rato, no puedo, Señor. A ver, repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vívelo. Ahora vívelo. Ahora vívelo. Pero no me toquen mi carácter. Señor, dame todo lo que necesito, pero no me toques del carácter. Porque así he de ser y así me he de morir. Porque carácter, Flores tengo, pues caramba. Yo digo porque soy de apellido Flores, ¿no? Usted póngale el suyo. Porque soy Almeida. Porque soy Andrade. Porque soy el que sea. ¿Por qué te gozas? Póngale el apellido que usted quiera, porque así soy yo. Porque soy mujer empoderada. O sea. Entonces Naamán empezó a razonar en su mente y en su corazón pensando cómo debió Dios responderle a él. Y recibió el mensaje de que debe lavarse en el río Jordán. Y qué locura, porque escuchó la primera parte del mensaje y se olvidó la segunda. Vamos a ver el mensaje nuevamente. ¿En qué versículo estaba? Qué pilas que están. Qué maravillosos. Wow, están despiertos, gloria a Dios. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Y se quedó con la primera parte. Por favor, le dijo, vas a estar limpio. Y se puso, ¿por qué el Jordán? No nos riamos tanto de Naamán porque también así somos a veces de absurdos. Te dice, honra padre y madre. Y tendrás largos días sobre la tierra. Pero es que mi papá es un malo. Mi mamá me abandonó. ¡Ey! Pausa. ¿Por qué no escuchaste la segunda parte? Ama a tus enemigos. Ora por los que te ofenden. Bendice a los que te maldicen. Cumple mis mandamientos y yo estaré contigo y tú serás en mí y yo seré en ti. Ay, pero es que me hacen enojar. Espérate. Naamán se quedó con la primera parte del mensaje. Confiesa tus pecados y yo te perdonaré. Señor, pero es que soy un pecador. ¡Ey, espérate! Luego, ¿qué pasó con Naamán? Vamos a la siguiente. Vamos de nuevo para abajo. ¿En cuál me quedé? Toca el 13. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ¿se imaginan los criados? Que ya les tenía hasta la coronilla. Vamos, carguen las cosas. Ellos se pegaron la cargada de todas las cosas. ¿Cuánto pesarían ese montón de monedas de oro? ¿Cuánto viaje se pegaron para que él no haga lo que le dice el profeta? Y los criados, ¿se imaginan cómo se acercarían a este hombre orgulloso,
así despacito. Señor, le dice, ahora conozco. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. Otra vez del 13, ¿no? Aún no leo el 13. Ya. Pero sus criados se le acercaron y dijeron, Padre mío. Ay, miren con qué respeto se acercaron. Padre mío, si el profeta te manda hacer algo difícil, ¿no lo harías? Y ahí es cuando nosotros nos rompe la cabeza el Señor. ¿Qué tan difícil es aceptar a Cristo en el corazón? ¿Qué hay que hacer para aceptar a Cristo en el corazón? Dígame. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y decir, Señor Jesús, te necesito, te entrego mi corazón, salva mi vida. No tienes que hacer nada más. ¿Y por qué tanta gente no le recibe? Porque al ser humano le gusta hacer algo para ganárselo. Pero no es así. El Señor ya lo hizo todo. Tú solamente tienes que aceptar. Y entonces ellos le dicen, si harías algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Pide perdón y serás perdonado. Busca y encuentra, pide y recibirás, llama y se te abrirá. ¿Y por qué no pides? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no llamas a tu Señor? Porque no es difícil. Porque no es difícil. Por eso no lo hacemos. Porque si alguien les dice, váyanse de aquí de rodillas al quinche y van a ser perdonados, ahí sí van corriendo. De rodillas. Pero si solo tienes que acercarte y pedir perdón, ¿por qué no lo hacemos? Porque no es difícil. Ya ven que somos un poquito más absurdos también nosotros. Pero vamos a dejar de serlo, ¿ok? Vamos a escucharle al Señor. Entonces, ¿cuál me toca? 14. Descendió entonces Naamán. ¿Se imaginan la actitud de Naamán? Pero la palabra que dice aquí me encanta. Dice, ¿qué dice? Descendió. O sea, ¿dónde estaba Naamán? Trepado en un carro. ¿Cómo eran los carros de ese tiempo? No como los de ahora, ¿no? No. Era una litera, se llamaba. Era una como casita con 4 palitos y era llevado por alguien. Entonces el Señor iba bien cómodo ahí y los siervos, ahora entendemos por qué los siervos dicen, no, hagamos de una vez, porque iban cargados al Señor que era trepado encima. Entonces los siervos, ya, o sea, Señor, por favor, que además la lepra huele mal. Ellos tuvieron que aguantar el peso y el olor todo el camino. Y descendió de encima de ese carro al nivel de sus siervos. Y luego al nivel del río. Y luego debajo de las aguas. ¿Qué tenía que sanar Dios además de la lepra de Naamán? Qué inteligentes son. Desen un aplauso. Tenía que sanar el orgullo. Tenía que sanar a ese hombre que consideraba que lo que él tenía era suficiente para su vida. Y descendió entonces Naamán y se zambulló. Se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Conforme a qué? A la palabra del hombre de Dios. No vas a hacer esto porque se te ocurrió a ti. Vas a hacer conforme a la palabra del hombre de Dios. Pregunto, ¿cuál es la palabra del hombre de Dios que tenemos hoy en día para nosotros obedecer? Nuestro Señor Jesucristo es el hombre de Dios que te está hablando a ti a través del evangelio de Él que nos dejó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Y no digo que el resto de la palabra no nos enseñe, estamos en el Antiguo Testamento y hoy estamos aprendiendo. Pero toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, enfoca a una sola persona y esa es la persona de Jesucristo. Él es el que te dice que sus palabras son un río. Él te dice que su espíritu es el que a ti te sana. Él te dice que su sangre es la que te cubre. Él te dice que sus mandamientos son los que enderezan tu vida. Él te dice que está contigo y que tú eres su mensajero. ¿Quieres que te dé una noticia? Tú también eres un profeta de Dios. ¿Cuándo eres un profeta de Dios? Cuando tú tomas las palabras de Cristo y le llevas a aquellos que no las conocen. Y les enseñas que Jesús les ama y les enseñas que Jesús les ha perdonado. Tengo una historia maravillosa de un hombre espectacular, un hermano nuestro que no está en esta iglesia, está en otra iglesia. Y él me contaba en un día que íbamos con él caminando, íbamos viajando a algún lugar con él. Y me decía que él tuvo una persona que le llevó a Cristo. Y esta persona era un amigo que desde la juventud. Y cuando se encontraba le decía a este hombre que era pecador, que él andaba en la vida fácil, que andaba en las borracheras con las malas amistades. Este amigo cristiano le decía, ¿sabes que tú ya no tienes pecado? Que Cristo que perdonó tus pecados, tú ya no tienes pecado. Y él no entendía lo que decía, este amigo no entendía. Y decía, ¿cómo me dice que yo no tengo pecado? ¿No sabe a dónde me voy cada viernes? ¿No sabe cuántas mujeres engaño? ¿No sabe cuánto mal hago en mi casa? ¿Cómo me dice que no tengo pecado? Y este amigo le insistía, tú no tienes pecado, porque Cristo ya murió por ti, tú no tienes pecado. Y él se le reía, se incomodaba y le decía, está loco, ¿cómo me dice que no tengo pecado? Si soy un pecador completo. Y este amigo le insistía y este amigo le insistía. Y a la cansada le lleva a la iglesia. Y cuando entra a la iglesia, el pastor se sienta al último porque no quería sentarse cerca del pastor. Y cuando termina el servicio, el pastor va al lado y se sienta y le dice, ¿cómo estás? Y ay, le contó todo lo que yo soy. Y le empieza a hablar de la gracia de Cristo y en ese instante le entiende por qué no tiene pecado. No es como lo que digas, porque sale de tu boca. Cuando tú hablas a otros de Cristo, no eres tú el que está hablando. Es Dios el que te está usando como profeta. Y eso es lo que importa en este momento. Todo apunta, toda profecía apunta a una persona, a la persona de Jesucristo. ¿En cuál me quedé? Si quieren saber cómo terminó la historia. Hay que terminar el 14. Vamos, es que ya me emocioné, es que es hermosa la palabra de mi Señor. Voy a repetir el 14 para que no nos quedemos con las ganas. Porque es espectacular que descendió entonces Naamán. Naamán se bajó del ego, se bajó de su carroza a nivel de un siervo, a nivel del agua y a nivel del no estoy en esta tierra, debajo del agua. Al Jordán, al río que él menospreciaba, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Se imagina la cara de Naamán cuando salió de la lepra, salió del agua sin lepra? ¿Se imaginan la cara de los siervos viéndole limpio? Yo no sé, aquí no dice, pero yo creo que él se sacó hasta las ropas finas para no dañarlas en el río. Y se metió, quién sabe cómo se metió ahí, perdiendo vergüenza, perdiendo todo. En ese momento Naamán dejó de ser el supergeneral y se pasó a ser solamente alguien que necesitaba de la mano de Dios para ser sano. Y eso es lo que el Señor siempre nos va a llevar. A que te bajes de tu condición y te pongas debajo de su mano donde Él te puede sanar. Y luego dice, gracias. Luego regresó con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios. Se presentó delante de él y le dijo, ay, si le recibió Eliseo. Y uno dirá, ay, Eliseo va a recibir, va a tener que abrir todas las habitaciones para que entren las monedas, las cosas que Naamán llevaba. ¿Qué le dijo Eliseo? A ver, dice, luego regresó con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel.
te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él le dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Por Dios, ¿qué le pasó por la cabeza al profeta? Un profeta hace solo lo que Dios le manda a hacer. ¿No se imaginan ustedes que Eliseo fue tentado ahí? Dígame si usted no viene una persona a su oficina y le dice, hagamos una cosita así medio chueca. Le doy $10,000 nomás. Dígame, ¿qué diría usted con esa tentación? Apártate, Satanás. Retrocede, pero deja la plata primero. No, hermanos, no es eso. Tenemos que vencer la tentación porque el enemigo sabe tentarnos. Y un profeta hace solamente lo que Dios le dice que haga. Él pudo haberse llenado de riquezas, pero Dios no le permitió. Él le dijo también, y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que me permitas cargar 2 mulas con tierra de este lugar, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. ¿Qué pasaba si le recibía los recursos? No se comprometía a servir al Señor todos los días de su vida. En ese momento Naamán entendió. Y mire cómo se bajó Naamán. Le dijo, tu siervo. Al profeta que no le recibió, al profeta del que primero renegó, al profeta que vivía en una casa sencilla, un hombre millonario acercándose a un hombre sencillo, diciéndole, tu siervo. Miren que el proceso que Dios metió a Naamán tuvo su resultado. Ya la altivez en Naamán no estaba. Él fue transformado, no solo fue sanado su cuerpo, fue sanada su alma. Fue sanado y quitado el ego de su corazón. Mis amados, hay momentos que es preferible perder hasta la vergüenza delante de nuestro Señor. La semana pasada estábamos, mientras ministraban la adoración, yo me había venido bien maquillada, bien bonito, los ojos, las delineado como me gusta maquillarme, linda estaba. Y empezó la lloradera el momento de la administración. Acabé con el rímel, algunos sí me vieron, no, mi hermana Elizabeth me regresa a ver y se mata de la risa. Yo, perdón. Pude haberme aguantado las lágrimas y decir, no lloro, se me daña el maquillaje. Pude haber dicho, no, los hermanos tienen que verme bien, pues bien, o sea, no vale. Ya hasta despeinada uno acaba. Perder la dignidad delante del Señor es preferible. Si tienes que llorar, si tienes que arrodillarse, si tienes que clamar, si tienes que meterte debajo de las aguas que sean para que el Señor sane tu alma, pues hazlo. Es preferible perder un momento. Cuando ministramos liberación, hay personas que no piden liberación porque les da vergüenza. Porque dicen, ay, no, ¿qué dirá la pastora? Y prefieren quedarse con toda la carga y la opresión encima y no pedir libertad. Y sí, cuando uno está ministrado de liberación, acaba despeinado, llorado, moqueado, todo acaba. Pero libre. En este punto, Naamán perdió un poquito de dignidad. ¿Cómo habrá salido del Jordán? Mojado, con las algas metidas hasta en los calzones, capaz. ¿Cómo habrá salido? Pero salió libre. Y se quería llevar la tierra para servir al Señor. Y mire lo que dice en el 18. Que en esto perdone el Señor a tu siervo. Cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que el Señor perdone a este tu siervo. Eliseo le respondió, ve en paz. Qué increíble, este hombre tenía que volver al trabajo, a servirle al rey, a meterse en el templo de ese Dios
e inclusive hasta medio inclinarse ayudándole al rey, y estaba preocupado porque quería servir solamente al Dios de Israel. Somos hijos de Dios, pero estamos en un mundo en el cual tenemos que estar involucrados en muchas cosas. Cuando tú vas a tu trabajo, ahí no están cantando adoración ni alabando al Señor. Te enfrentas a mil cosas y verás como muchas otras personas hacen cosas que no son agradables al Señor. Y tú puedes y vas a tener que estar ahí. Pero ¿qué vas a tener en tu corazón? Un corazón limpio delante del Señor. Y el Señor te dice, ve en paz. Ve en paz. No vas a ser tú que se incline a las cosas que el mundo da. Pero vas a tener que estar ahí y el Señor lo sabe. Pero tu corazón no se está inclinando ante otro Dios, sino ante tu Dios, ante el Señor que te salvó. Y el Señor te dice, ve en paz. Bueno, luego la historia, quiero pedirles que lean el resto en casa, porque estas historias de Eliseo son sumamente importantes. Léanlas en casa, empiecen desde donde aparece Eliseo. Es más, toda la Biblia lean ya. Todo el libro de Reyes. Es impresionante. Luego Gesi, este siervo que les decía del profeta Eliseo, hace una cosa terrible. Les relato para no leerlo completo. Eliseo pensó más o menos como yo les dije hace un rato, pero ¿cómo se le ocurre al profeta dejar ir esas moneditas de oro y plata y esos vestiditos de diseñador? Y salió corriendo y lo encontró a Naamán y le dijo, ¿por qué no das un poquito? Aquí hay unos muchachos que necesitan. Y Naamán se lo entregó. Pero ¿qué ocurrencia de Gesi? Si sabía que su señor era ¿qué? Profeta. Y él sabía lo que iba a pasar. Y Gesi regresa y Eliseo le dice, no te das cuenta lo que has hecho. No te das cuenta que no solo yo sé lo que hiciste, sino que también Dios lo sabe. Y acabó Gesi cargándose la lepra de Naamán. Se cargó la lepra de Naamán. ¿Sí se dan cuenta por qué Eliseo no recibió ese dinero? Porque él sabía lo que venía. ¿Cómo puedes tú saber lo que viene? Sencillo, busca al Señor, a nuestro profeta Jesucristo. No digo profeta como en el sentido, no, Él es un profeta y nada más, Él es Dios. Pero Dios en esta tierra como nuestro Salvador, Él viene a ser para nosotros nuestro apóstol, nuestro profeta, nuestro evangelista, nuestro pastor y nuestro maestro. Él es el completo. Él es el santo de Israel, es el ángel de Jehová que acampa junto a ti. Él es el rey que está contigo todos los días de tu vida porque a Él se le plació estar contigo y Él lo prometió. Y a Él es a quien tú tienes que consultar diariamente. ¿Y cómo le escuchas al Señor? Cuando calles todas las voces a tu alrededor. Cuando apagues el celular, cuando apagues todas las pantallas, cuando te metas en lo secreto y cuando ores a tu Padre que está en lo secreto. Y Él ahí en lo secreto te demostrará y te dirá lo que viene en futuro. Ay, esto es una locura, es una verdad, es una realidad. Quien busca en el Señor las respuestas, la encuentra. No necesariamente vas a escuchar una voz que te dice, levántate, sal y curva a la derecha y 2 calles después. No te va a decir así. No te imagines como Naamán, cómo va a ser. Yo he aprendido esto y se los he dicho. Como yo pienso que se va a resolver mi problema, no se va a resolver. Porque ya me imagino va a pasar esto y no pasa así. Y prefiero, digo, mejor no me imagino nada, porque como me imagine, no va a suceder. Pero sí sé que va a suceder. Y empiezo a caminar en fe y oro y le pido al Señor y le digo, Señor, muéstrame el camino. Y hay momentos en los que el Señor me cierra una puerta porque por ahí no es. Allá vamos, Señor, por otro lado. ¿Qué más puedo hacer? Hago todas las gestiones y le ruego a Él que me cierre las puertas que no vienen de Él y me abra solamente las que vienen de Él. Y así a veces tengo la capacidad de decidir sabiamente. Y a veces el Señor me deja equivocarme. ¿Y saben para qué me deja equivocar? Para que yo vea su gloria. Los que me conocen saben que soy medio olvidona, por no decir bastante.
Me dan un dato y 2 minutos después me preguntan, se me olvidó. Especialmente en el trabajo esto es un problema, porque ya le tengo cabezón a mi jefe con todas las cosas que me dice y se me olvidan. Y yo un día de esos, renegada con el Señor, le decía, Señor, ayúdame a recordar las cosas, Señor, por favor. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a vivir? Mis hijos me dicen una cosa, mami, y después de un rato ya se me olvidó. Y me pasa eso bastante seguido, por eso yo no podía dar los exámenes. Estudiaba 50 veces lo mismo y el rato del examen, blanco. Se me olvidaba todo. Yo pasaba los años dando lecciones, exposiciones, porque me sale lo de hablar. Trabajos, resúmenes, ejercicios, todo eso podía hacer. Y en un examen blanco se me olvidaba todo. Y oraba al Señor y le decía, Señor, ya por favor, o sea, ya, gracias porque pasé la escuela, el colegio, la universidad, lo logré, gracias, Señor, pero este es el trabajo. Padre, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y un día sentí claramente que el Señor me decía como al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Me enojé con el Señor. Dije, ¿cómo va a ser posible, Señor, que me baste tu gracia? Pero eso no me resuelve los problemas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona que me baste tu gracia, Señor? No entiendo. Y ahí me fui enojado. Me equivoqué en el trabajo y pasó algo malo. Dije, Señor, ya, si me votan, ya. ¿Qué puedo hacer? Ya. ¿No me quieres resolver? Ya. Ok. ¿Quién soy yo para decirte qué hacer, Señor? Pero estaba enojado. Al día siguiente, ¿qué creen que pasó? Me volví a equivocar. Y era un problema serio de una mercadería que pedí mal porque hay diámetro interno y diámetro externo. Yo pedí interno y ha sido externo. Y la mercadería ya en la oficina, en la bodega. Y mi jefe histérico porque era una pérdida. Ni todo lo que se ganaba era para compensar eso. Y yo, Dios mío, no sé, tú dijiste que me baste tu gracia. No sé, tu problema, Señor. No fui tan irrespetuosa. Le dije, Señor, perdóname. Ahora dime cómo funciona esto. Por favor, muéstrame tu gracia. Ya llama, a ver, que no sé qué. Los que me conocen también saben que para mí llamar al teléfono es una victoria. Nunca me ha gustado llamar al teléfono. Evitaba por todos los medios. Me daba las vueltas y acababa diciéndole al Mauri que llame, porque a mí no me gustaba. ¿Y en qué creen que trabajo hoy? Llama al teléfono y llama al teléfono. Ya el Señor me ha sanado eso. Así que agarré el teléfono y le llamé al cliente y le dije, bueno, ¿sabe qué? Me equivoqué en el dato, no averigüé bien, me equivoqué en esto, me equivoqué en el otro. Y me dijo, no hay problema. Mándeme también porque necesitamos también ese material. Y yo, entendí lo que significa, bástate mi gracia. Y a partir de ese día ya no me estreso por mis errores. Le digo, Señor, que me baste tu gracia. Ayúdame a ver cómo resuelves. Y les digo, milagro tras milagro, tras milagro. Y sobre todo, ¿saben cuál ha sido el milagro más grande? Que le he encontrado los errores de mi jefe. Él se equivoca. Y eso no me olvido. Y le digo, tú también te equivocaste. ¿Te acuerdas que también te equivocaste? Y me dice, sí, ya no pasa nada. Y le empiezo a hacer respaldo para él en sus errores. Y en este testimonio absurdo, de pronto chiquito, yo les puedo decir que si el Señor dice algo, Él lo cumple. Y si el Señor te dice que Él está en control de tu vida, Él está en control de tu vida. Lo único que me llevé de lección en eso, lo grande que me llevé de lección, es que no menosprecie lo que Dios hace en mí. No fui la mejor estudiante, pero me gradué. No he sido la mejor mujer, pero tengo un hogar. No he sido la mejor hija, mis padres me han perdonado. No soy la mejor pastora, pero ustedes están aquí. No soy lo mejor de lo mejor, pero mi Cristo lo es. Y lo importante es que Él vive en mí. Bajémonos de la grada, del caballo, de la carroza y metámonos bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Que el que se glorifica tiene que ser Él.
Amén. Póngase sobre sus pies porque vamos a ministrar este detallito. Ven Ana María. ¿Se acuerdan que vamos a dar comidita la próxima semana? Acá las ofrendas. Bendito Dios, ya tenemos arrocito. Bendigo a las personas que proveyeron. Bendigo a las personas que proveyeron el pollo, las bebidas que ya están por aquí. Pero y bendecimos a los que pongan también en esta mañana. Vamos a hacer un almuercito para personas que no tienen recursos. Uno con mucho cariño. Bendigo las manos de las hermanas que van a cocinar. Bendigo los que van a poner el carrito para llevar y traer las cosas. Bendigo todo lo que vamos a hacer y que el Señor nos dé la gracia de no tener solamente una vez al mes, sino todos los domingos, todos los sábados, todos los días. ¿Por qué no? Demos las gracias al Señor por esto. Ahora le pido que cierre sus ojitos donde está. Respire profundo y acalle todas las voces a su alrededor. Venga a tocar. ¿Dónde está? Eso. Póngase. Cierre sus ojitos ahí donde usted está y métase en la presencia del Señor. Haga esa función que hizo, esa acción que hizo Naamán. Bájese de su carruaje. Bájese de sus pensamientos, de sus ideas, de sus esquemas mentales. Y si alguna vez le dijo al Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me has sanado? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste lo que yo quería? Dígale al Señor, perdóname, Señor, porque no deben ser las cosas como yo creo. Tú tienes un plan mejor. Yo no quiero buscar en los hombres la solución que viene de ti, Señor. Muchas veces he ido a buscar quien me preste, quien me dé, quien me promueva, quien me rescate. He ido a los hombres, he ido a personas, he ido a conocidos, he buscado influencias, cartas de recomendación que me den lo que necesito. He ido a llorar a personas, a gente. Y me he olvidado que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de ti. Perdóname, Señor, por tener mi visión de tus deseos. Perdóname, Señor, porque he pensado en mi limitada cabeza, en mi limitado pensamiento, cómo debes resolverme los problemas. Y yo sé que hoy, Señor, antes de resolverme mis problemas, quieres transformar mi vida, transformar mi corazón. Ahí donde tú estás, hijito de Dios, dile al Señor: hoy dispongo mi alma, mi mente, mi corazón para ser transformado por ti. Hoy aprendo de Naamán que no es lo que yo pueda dar, es lo que yo pueda creer en ti, Señor. Porque en ocasiones ni siquiera tengo nada que darte. Lo único que tengo, Señor, es mi corazón. Y realmente es lo único que tú quieres. Te entrego, Señor, mi corazón. Te entrego mi alma para que la formes, para que la transformes. Hoy dejo mi yo en tus manos. Hoy me bajo de mi postura. Hoy dejo mi ego. Hoy dejo mis propios deseos, Señor, y los pongo a tu consideración. Porque tu plan es mejor que el mío. Yo no sé cómo me vas a sanar esta enfermedad. Yo no sé cómo vas a restaurar mi cuerpo que está enfermo. Si tengo que ir al médico, voy a ir al médico. Si tú quieres hacer un proceso en mi vida hasta que yo comprenda que no viene sanidad de nadie más sino de ti, yo me someto a tu proceso, Señor. Señor, si tienes que cambiar mi carácter, porque no he sido, Señor, transparente contigo, porque me he aferrado a cosas que me dañan y me lastiman,
Y tú quieres bendecirme, tú quieres sanarme, quieres sacar la lepra que está escondida dentro de mí. Hoy me someto. Tú le dijiste a través del profeta a Naamán que se meta 7 veces en el río Jordán. Y Jesús me ha dicho que 7 veces se cae el justo, pero 7 veces se levanta. Hoy sé que me levantaré una vez más, Señor, las veces que sean necesarias. Si tú estás conmigo, dile al Señor: ni toda la plata del mundo, ni todo el oro del mundo, ni los lujos, ni las riquezas me pueden dar lo que viene de ti. Yo no puedo comprar tu gracia. Yo no puedo comprar tu favor. No puedo comprar mi sanidad. No puedo comprar mi paz, porque esa solamente la puedes pagar tú, y tú la has pagado. Hoy yo la recibo. Levanta tus manos, hijito de Dios. Dame de tu paz, Señor. Suelta esa palabra, amado profeta mío. Dijiste: mi paz os dejo, mi paz os... Hoy recibo de tu paz. Recibe, recibe. Ahí con tus manitos alzadas. Parece absurdo alzar las manos, como le pareció absurdo a Naamán meterse en el Jordán. Pero levanta tus manos aunque te parezca absurdo. Y recibe, recibe. Señor Espíritu Santo, sumérgenos en tu río. Sumérgenos en tu río, Señor, en esta mañana. Lávanos con tus aguas sanadoras, Espíritu. Lava con tus aguas sanadoras a tus hijos. Lava sus corazones, sus mentes, Señor. Amado Espíritu, muévete con poder en sus interiores, Señor. En el interior de su ser, muévete con poder, Señor. Sana, restaura, renueva, anima, aviva, consuela, Señor. Recibe en el nombre de Jesús el consuelo. Recibe en el nombre de Jesús la sanidad. Recibe en el nombre de Jesús la restauración. Recibe en el nombre de Jesús la redención. Recibe el perdón. Recibe, hijito de Dios. Ahí donde estás, el Espíritu Santo se mueve con poder en este tiempo. Él ministra tu corazón, Él sana, Él restaura, Él anima, Él consuela. Amado Espíritu de Dios, ministra a tu pueblo en este tiempo. Oh, qué hermoso eres, Señor. Tú restauras, tú sanas, tú limpias, tú renuevas, tú animas. Amado Espíritu, sigue trabajando en tu pueblo. Llénalos, llénalos, Señor, llénalos, llénalos. Más llenos de ti, Señor. Saciados, vivificados con aguas vivas. Aguas sanadoras que vienen del Señor. Cánticos de liberación hoy canta nuestro Rey para el pueblo. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, Señor, restaurador de portillos. Hoy hay portillos cerrados. Hoy aquellas murallas que fueron botadas de protección son restablecidas. En el nombre de Jesús, manto de protección sobre los hijos de Dios. Las alas del Altísimo reposando sobre sus hijos. Hoy en el nombre de Jesús salen espinas de corazones. Se pudren yugos, se rompen cadenas. Hoy hay libertad en el nombre de Jesús sobre tu pueblo. Gracias, Señor amado. Recibe, hijito de Dios, levantado tus manitos. Recibe, recibe. Recibe el soplo de su Espíritu. Oh, Santo Señor, ministra a tu pueblo, mi Dios. Ministra a tu pueblo con restauración, Padre. Todas las cadenas, todas las ataduras del enemigo se sueltan hoy en el nombre de Jesús. Corazones endurecidos hoy vuelven blandos para el Señor. Corazones que se pusieron corazas para protegerse. Se rompe toda coraza en el nombre de Jesús. Y el bálsamo de paz viene sobre ti, hijito de Dios. Hay corazones heridos, hay corazones sangrantes en esta mañana. Hoy las restaura el Señor. Hay corazones que están incluso enfermos. Hoy hay sanidad en el corazón, en el físico, en el espiritual, en el nombre de Jesús. Hay arterias que están tapadas. Hoy el Señor las destapa. Hoy se abren arterias que están tapadas. Paredes de arterias engrosadas hoy se sueltan en el nombre de Jesús.
Hoy hay coágulos que estaban ahí estorbando. Hay amenaza de trombosis, de paro cardíaco, de derrame cerebral, que es revocado en esta mañana en el nombre de Jesús. Hoy es revocada un diagnóstico de ataque al corazón, de paro cardíaco, es revocado. Dice el Señor, hay sanidad hoy en un corazón. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Ahí veo en el nombre de Jesús, y lo proclamo lo que veo. Hay ojos que están con una nube que les está cubriendo desde atrás. Se abre esa nube y empieza a tapar, pero hoy en el nombre de Jesús esa nube retrocede. Hay sanidad, un ojo está siendo sanado en este momento. Grande Señor, poderoso. Hay huesos que se están fortaleciendo. Hay unas costillas que están dañadas, que están como polvo. En el nombre de Jesús son restauradas. Oh, gracias, Señor. Esas costillas son de un varón. Están siendo restauradas esas costillas. Gracias, Señor. Gracias, Señor.